Hola a todos, soy el doctor Rubén García Garza y el día de hoy vamos a ver del capítulo 7 de tejido muscular el caso clínico de infarto agudo al miocardio. Estamos viendo una serie de videos de histología en la práctica clínica. Bueno, el texto es muy corto, pero hay mucho que decir acerca del infarto agudo al miocardio. Podemos decir que es una patología muy común. Todos hemos escuchado de alguien al que le ha dado lamentablemente un infarto. Es ocasionada por la obstrucción de las arterias coronarias, en especial por la acumulación de capas de colesterol en estas arterias coronarias, pero no necesariamente la única causa. Puede ser un coágulo que se forma o que se desprende y que obstruye la arteria coronaria, y eso pues afecta a la irrigación de este músculo por medio de las coronarias. Nosotros podemos tener una obstrucción aquí y vamos a ver que va a afectar esta área o esta área, dependiendo de la rama que veamos. Por eso es muy importante que cuando lleven sus clases de anatomía, pues vean muy bien la distribución de las arterias coronarias y pues se imaginen qué le pasaría a un paciente o qué área del corazón particular se vería afectada cuando este o si este paciente sufriera un infarto, ya sea de la coronaria izquierda, de la derecha o de una rama en particular de la misma. Muy bien. ¿Qué nos importa del infarto? Pues como decíamos que es algo muy frecuente, se tapa y cuando el tejido deja de recibir sangre y oxigenación, pues empieza a morir, ¿no? Y ese proceso es el que nosotros conocemos como procesos necróticos. Empieza a morir el tejido y empieza a haber cambios en su estructura. Este es un músculo cardíaco normal donde vemos las estriaciones, vemos los núcleos ovalados, uno o dos núcleos ovalados de disposición central, que eso ya lo saben, y bifurcaciones, además de que en algunos casos pues podemos ver las estructuras características que son los discos intercalares. Entre estas fibras pues podemos ver los capilares, abundantes capilares sanguíneos, y pues esa es la estructura general que nosotros tenemos a microscopía de luz. Observen el contraste después de un día incluso del infarto agudo al miocardio, como estas células que ya no recibieron oxigenación están muriendo. Se nota por esta irregularidad, por este grosor y por todo este infiltrado inflamatorio que se va haciendo más abundante conforme pasan los días entre las fibras. Aquí nosotros ya podemos suponer que la contracción cardíaca pues ya no es eficaz. ¿Por qué? Por la invasión de todas estas células que tenemos aquí, por el grosor de las fibras, incluso por la discontinuidad de la misma. Como ven, aquí está continua, y como vemos aquí que se observan como fragmentos. Eso clínicamente ya se manifiesta en el paciente, puesto que el corazón pues es una bomba, y que si esta parte no funciona, pues obviamente la bomba no funciona de manera adecuada. ¿Qué pasa si nosotros dejamos pasar ya más tiempo después del infarto? O sea, pasa mucho más tiempo. ¿Qué va a pasar con este tejido? Pues lo primero que tenemos que decir es que no se regenera, ya que no hay, ya que las musculares cardíacas no se dividen y tampoco hay células madre que las puedan regenerar, a diferencia del músculo liso, que este sí puede dividirse, ¿sí? En un proceso donde aumenta su número, que se llama hiperplasia. Acuérdense que hiperplasia es cuando se dividen, forman más. Hipertrofia es cuando aumenta el tamaño. En el caso del músculo liso, tanto puede dividirse como puede crecer de tamaño. El músculo esquelético puede crecer de tamaño, por ejemplo, cuando hacen muchas pesas, ejercicios, crece de tamaño el músculo, pero también hay unas células que son unas células satélite que pueden regenerar y producir más musculares esqueléticas, pero en el caso de las cardíacas ni se dividen ni hay células madre que la regeneren, y solamente nos queda la opción de hipertrofia. Entonces imagínense que se murió esta parte del músculo, se reemplazó por tejido fibrótico, o sea, es una cicatriz. Recordemos que el tejido conectivo de la cicatriz pues no se contrae, o sea, no es contracción rítmica como en el corazón, o sea, no hay contracción, y por lo tanto toda la parte que quedó
sin alteración, pues tendrá que compensar esto. Entonces, al trabajar más este músculo, ¿qué pasa cuando trabajamos mucho un músculo? Pues empieza a crecer de tamaño. Entonces, ¿qué pasará con el corazón? Compensatoriamente va a empezar a crecer. Pero aún que crezca, muchas veces el daño es tan extenso que no puede compensar, ¿no? Y eso luego viene en condiciones que se llaman insuficiencia cardíaca, etcétera. En su momento lo van a ver con detalle y con cuidado, pero todo eso está pasando acá a nivel celular. Ahora vamos a las preguntas y vamos a ver para qué nos sirve conocer todo esto. Primero, ¿cómo se describe morfológicamente el músculo cardíaco? A manera de recordatorio, pues es la opción B, que son células ramificadas con uno o dos núcleos ovalados y de disposición central. La opción A corresponde a otro tipo de muscular. ¿Cuál músculo sería? Pues en este caso sería el músculo estriado esquelético. Núcleos múltiples, aplanados y de disposición periférica. Y la C sería músculo liso. Además de las características morfológicas que ya mencionamos, ¿cuál de las siguientes es una otra característica del músculo cardíaco? De hecho, nada más la describimos en músculo cardíaco. Y pues las respuestas son discos intercalares. Estos discos intercalares se ven a microscopía de luz, a microscopía electrónica, son un tipo especial de unión que describimos muy bien allá en el capítulo de sistema cardiovascular. Muy bien, y en este caso, para que no quede duda, porque pudiera hacer esta otra pregunta, el cuerpos densos son estructuras que se observan a microscopía electrónica del músculo liso. Los cuerpos densos están en el músculo liso, los discos intercalares están en el músculo cardíaco. En un infarto al miocardio suelen incrementarse los niveles de troponina. ¿Cuál de las siguientes se une al calcio para iniciar la contracción? Bueno, primero que hay que saber que de las troponinas en el músculo estriado, tanto cardíaco como esquelético, se describen tres. La troponina T, que se une a la tropomiosina, por eso se llama T. La troponina C, que se une al calcio, y la troponina I, que es inhibidora. Y podríamos ver, entonces, la respuesta, la pregunta nos dice que cuál se une al calcio, pues como empieza con C, pues sería la troponina C. Aunque para el diagnóstico normalmente no le van a pedir troponina C, generalmente va a ser una troponina I, una troponina T, en especial la troponina I, y que sea específica del músculo cardíaco, no del músculo esquelético. Entonces, imagínense que es una proteína que forma parte de la misma estructura general de la sarcómera y de los elementos de contracción de las células cardíacas. Se destruyen, ¿y qué pasa con esas proteínas? Pues se liberan a la circulación, y al liberarse a la circulación, pues el número que normalmente esperaríamos ver lo vamos a encontrar elevado, así a grandes rasgos, ¿no? Ya en su momento verán todo el proceso que se lleva a cabo, pero es una explicación muy sencilla de esto que está ocurriendo en el paciente. ¿Qué diferencias se encuentran en relación a los túbulos T y el retículo sarcoplásmico de ambos músculos estriados? Primero, es importante considerar que en el músculo estriado, el retículo endoplásmico liso no sintetiza hormonas esteroideas ni lípidos, como en otros casos, ¿no? Como en las células en general, sino que más bien tiene la función particular de almacenar calcio. Y almacena calcio, y como almacena calcio, se llama retículo sarcoplásmico, haciendo referencia pues a la carne, al músculo en donde está. Bueno, el retículo sarcoplásmico es a su vez pues activado, excitado por las cisternas terminales, por los túbulos T más bien, la cisterna terminal del retículo sarcoplásmico por los tubos T. En el caso del músculo estriado esquelético, dos tubos se asocian a una cisterna, y en el caso del músculo cardíaco, nada más un tubo se asocia a una cisterna. Esto nada más lo vemos a microscopía electrónica de transmisión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sabemos que son dos tubos y una cisterna, a eso se le llama triada. Y cuando nada más es un tubo y una cisterna, se llama diada. En el caso del esquelético, hay triadas, y en el caso del cardíaco, hay diadas. Entonces, hay que buscar esa respuesta, y pues la estoy viendo en la opción A. En el cardíaco hay diadas y en el esquelético hay
ampliadas. La pregunta número 5, después de un infarto, ¿qué esperaría que ocurriera con la regeneración de este tipo muscular? Ya lo dijimos, que no se regenera y podríamos agregar, se reemplaza por tejido fibroso. ¿Qué esperaría que ocurriera con el miocardio después de un infarto? Ya dijimos que como la parte infartada ya no funciona, la parte normal o la que no murió, pues va a tratar de compensar y al compensar se va a hipertrofiar, porque no es hiperplasia, no sufre hiperplasia, puesto que acuérdense que estas células no se dividen, no aumentan su número, mucho menos estas dos, no se observan cambios, tampoco es una opción, se hipertrofia. Y bueno, pues llegamos hasta el final de este video. Muchas gracias a todos ustedes por verlos y compartirlos, y también pues a todos los colaboradores tanto en diseño, revisión, presentación con diapositivas, y los esperamos en el próximo caso clínico de histología en la práctica clínica. Hasta la próxima.